dice, entonces esperemos ya los fotos después. Bien, vamos a tratar de ser un poco breves en esta última clase, que ya sé que todos estamos cansados, incluyéndome, solo que ustedes se van a sus casas y yo sigo trabajando. Bien, bueno, estos son los logros del aprendizaje. Algunas preguntitas en general. Pregunto yo, la unión de la vena esplénica y mesentérica, ¿qué vena forma? Porta. ¿Detrás de qué órgano? ¿Detrás de qué órgano se forma la porta? El cuello del páncreas, ¿no es cierto? Alteración de la función endocrina del páncreas, ¿en qué casos? ¿Me escucho? Pancreatitis crónica, hipertensión del páncreas, ok. Michelle 2, 10%. Arteria hepática izquierda, ¿de dónde nace? De la gástrica, dice una señal de interrogación, gástrica izquierda. ¿Y cuál es la línea que divide funcionalmente al hígado en dos lóbulos, derecho e izquierdo? Bueno, cándida. Bien. Bueno, este caso lo vamos a ver al final. Bien, en relación al hígado, ¿no? En el hígado, algunas consideraciones. Yo sé que ustedes ya llevaron anatomía hace algunos semestres atrás, pero hay que tomar en consideración algunas consideraciones prácticas en relación a la técnica quirúrgica. El ligamento falciforme que está cortado acá, es el que ven en todos sus conejitos, ¿no es cierto? Cuando empujan un poquito el hígado y ven transparente una parte, esa parte es el ligamento falciforme. La continuación ese es el ligamento redondo. Si uno se va a la parte superior del hígado, donde van a estar la entrada de la suprahepática o hepáticas a la cava, a este nivel, vamos a encontrar lo que es el ligamento coronario izquierdo y hacia el otro lado el coronario derecho que se va hacia la pared posterior. Y a su vez, este borde del hígado derecho prácticamente en el ángulo va a tener el triangular derecho y en este ángulo el triangular izquierdo. Si uno voltea el hígado hacia la parte inferior y donde ve lo que viene a ser el 2-3 del caudal, vamos a ver el ligamento de Arancio también, ¿no? Donde va a encontrarse la vena porta izquierda. Y bien, el hígado va a tener obviamente un hilo hepático, este en la cava, y va a tener las impresiones de los órganos al cual colinda. Y en relación a donde está el hilo hepático, vamos a encontrar que está este nivel, ¿no? Donde viene a ser el ligamento hepatoduodenal, y dentro de él vamos a encontrar lo que es el hilo hepático. Más o menos para tener una idea del hilo hepático, el conducto hepático principal está hacia la derecha, hacia la izquierda de este conducto hepático principal, que es hepático hacia arriba y colédoco hacia abajo, está la arteria hepática, y por detrás va a estar la vena porta. Cuando uno diseca este ligamento vamos a justamente encontrar este pedículo, porque justamente vamos a hacer un tipo de resección hepática y encontraremos el pedículo del lado derecho, del lado izquierdo del hígado para poder cliparlo o ligarlo, cortarlo y finalmente hacer la resección respectiva. Pero también tenemos otros ligamentos como este de acá. ¿Cómo se llama este ligamento que está acá el hígado y acá está el estómago? ¿Cómo se llama este ligamento? Me decía, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Al revés. Okay. ¿Cómo se llama el ligamento que une? Mira, acá lo han cortado. Acá está el colon y acá está el estómago. ¿Cómo se llama? Epiplón mayor, epiplón menor, ¿no es cierto? Cuando uno corta el epiplón menor en la pars flácida, vamos a tener la opción de pasar por detrás del ligamento hepatoduodenal a nivel del hiato de Winslow, y es ahí donde vamos a poder tener la facilidad de poder clipar o de poder hacer una maniobra que se llama la maniobra de Pring, que en algún momento vamos a comprimir un poco ello para que evite un poco el sangrado del hígado. Ustedes han visto el hígado en el conejo en general, parece como un flan, ¿no? Un flan no duro. En el humano es un poquito más consistente, pero digamos, esa naturaleza tiende a ser bastante fácilmente desdentable, y por lo tanto la posibilidad de sangrado existe. Y de ahí que a veces pudiera sangrar un poco más de la cuenta y tenemos que hacer esa maniobra de Pring, que consiste en clampar el hilo hepático unos 15 minutos y desclamparlo 5 minutos. Y para tener acceso a ello tenemos que cortar la parte flácida del gastrohepático. Para poder llegar al páncreas, a propósito ¿cómo se llama?, de las cirugías de páncreas, tanto de cabeza o de cuerpo y cola, tenemos que abrir igualmente el aumento mayor, como el gastrocólico, para llegar a la transcavidad de los epiplones y justamente ver el retroperitoneo y poder tener esta visión justamente del páncreas. Por lo menos tener en cuenta algunas cosas. En relación al Pringle,
que es lo que comentamos hace un momento. Vamos a ver. Se ve el video, ¿no? Acá, por ejemplo, este es el hígado, este es el ligamento hepatodenal, esta es la parte flácida del gastrohepático. Entonces acá cuando el hook se va avanzando, cortando esa zona, justamente para pasar en este caso una cintilla, ¿no?, que nos va a ayudar justamente a hacer esa maniobra de Prim. Acá se está haciendo por la laparoscopía, por cirugía abierta, es lo mismo, solo que no lo haríamos con la pinza, sino con la mano, ¿no?, y con otra pinza para cirugía abierta, ¿no? Pasamos estas cintillas y el otro lado, que es totalmente avascular esa zona, no hay que tener miedo en esa zona. Y hasta acá está todo el ligamento hepatodenal. Entonces yo voy a hacer una transección hepática, entonces voy a necesitar justamente esa maniobra por si acaso. Lo tenemos así referenciado durante las transecciones hepáticas, en el caso que sangrara, entonces ahí sí tenemos que utilizar esa maniobra. Acá tenemos como una especie de troca especial, que es una zona especial que nos va a ayudar a esa campaña. Entonces comenzamos la transección, por ejemplo, esto puede ser abierto a la laparoscopia, acá está en la laparoscopia, es un vídeo de la cirujana de China, y se ve que hay un sangrado mayor a lo que debería existir, entonces se ejecuta justamente la maniobra de Prim. Entonces se ajusta, al ajustarlo, vamos a ver que el sangrado casi, lo que estaba sangrando ya casi no existe. ¿Para qué? Nos sirve para avanzar y poder ir cortando el parénquima y encontrar justamente el vaso que está sangrando para poder cliparlo o para poder de repente colocar ese punto transfixiante. ¿Cuál es el punto transfixiante técnico operatorio? ¿Cuál? Nada, no saben, no tienen. ¿Cómo se llama? Punto transfixiante. Que sirve ese hemostático. Lo han hecho en técnica, ¿cómo se llama? Chicos. Más fuerte, no escucho. Nada, le voy a decir al doctor mamá que lo ponga los 20 segundos. ¿Nada? ¿Ninguno? ¿Usted? ¿Qué está adelante? Parece un muchacho, pues un buen muchacho, sí. Lo voy a decir. Sí, yo soy un buen muchacho. ¿Cómo se llama ese punto? Punto transfixiante. Tengo un sangrado que no lo puedo agarrar con mi pinza para poder ligarlo y tengo que poner un punto para que pare el sangrado. ¿Cómo se llama? Colchonero no. ¿Qué punto? Cruzado. El punto cruzado nos va a servir para los vasos que estén ahí. Ahora, lo que sí es cierto es que el colchonero horizontal, que seguramente se refiere a su compañero, que es el punto en U, nos va a ayudar mucho en la sutura de víscera maciza. Pero nos va a ayudar, pero cuando es un punto que está sangrando, es mejor, justo, y usualmente va a ser una ramita, seguramente en este caso de la suprahepática, o de la porta, o de la arteria hepática, ahí sí lo vamos a encontrar y vamos a tener que poner un punto transfixiante, un punto cruzado, un punto de dientes. ¿Ok? Bien. Este vídeo está mejor en mi USB, en el mismo, acá donde estamos haciendo acá no se puede leer. Bueno. Bien, entonces en el hígado vamos a tener en cuenta que lo que comentamos un momento de las preguntas estas de test, ¿no?, que tenemos una línea que se llama una línea imaginaria, que es la proyección, la línea cabo-vesicular, una línea que va desde la cava hacia la vesícula, que más o menos, si ustedes se dan cuenta, esta línea imaginaria que va desde la cava y la vesícula, que es la cabo-vesicular, que más o menos coincide también con la hepática media, esa se llama línea de Candler, y va a dividir al hígado derecho del hígado izquierdo. Y de ahí en adelante, cuando digamos hepatectomía derecha, nos referiremos justamente que hemos sacado toda esta parte acá del hígado hacia la derecha de la línea de Candler. Y si hablamos de hepatectomía izquierda, será lo inverso hacia la izquierda, pero a partir de la línea de Candler o línea cabo-vesicular. Entonces el hígado, para poder dividirlo así como en el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, finalmente llega a lo que es el recto. En hígado también existe una división anatómica, que lo va a dar cada uno de estos segmentos, después primero vamos a hablar de las secciones y después de los segmentos. Cada uno de estos segmentos va a tener una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta, una rama del conducto hepático y una salida igualmente, una rama de la suprahepática que le corresponde. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a dividir al hígado en secciones. ¿Y cómo dividimos estas secciones?
vamos a tener las secciones del hígado se dividen en longitudinal, acá, todo lo longitudinal, esta parte longitudinal. ¿Y cómo hacemos para dividir en secciones el hígado? Dijimos de que la cava tiene venas hepáticas o suprahepáticas, derecha, media, izquierda, bastante sencillo. Toda la longitud del hígado que va entre la hepática derecha y el borde derecho del hígado se llama la sección posterior derecha. Todo esto es la sección posterior derecha. Entre la hepática derecha y la hepática media, toda la sección anterior derecha del hígado. Todo lo que vean, toda la sección anterior derecha. Entre hepática media y hepática izquierda vamos a tener la sección medial izquierda del hígado. Y entre la hepática izquierda y el borde izquierdo del hígado vamos a tener la sección lateral izquierda del hígado. Quiere decir que el hígado se divide en 4 secciones de acuerdo a cada una de las hepáticas. Pero después vamos a dividirlas en segmentos y justamente si ustedes ven acá, cada una de estas secciones se van a dividir en 2, en un segmento superior y en un segmento inferior. Y esto va a ser la división gracias a la porta, la rama de la porta derecha y la porta izquierda. Entonces fue Claude Quinault en el 57 donde justamente de alguna manera determina la segmentación hepática de Quinault y por eso se llaman los segmentos hepáticos de Quinault, que de hecho describió 8 segmentos hepáticos y cuando es un poquito uno fino en la literatura incluso existe un segmento 9 que es para acabar. Usualmente no lo van a revisar en las literaturas, salvo literaturas que sean bastante especialistas en temas hepáticos. Para temas de pregrado, yo creo que es suficiente con que sepan que existen 8 segmentos. ¿Okay? Entonces, si viniera una pregunta de ella, no significa que eso voy a preguntar, es que 8 segmentos tienen. ¿Okay? Bien, y entonces decíamos, ¿no? Que esta vendría a ser la sección posterior derecha del hígado, esta la anterior, esta la medial izquierda y esta la lateral izquierda. Entonces llega la porta justamente para dividir cada una de estas secciones en un segmento superior y un segmento inferior. Superior, inferior, superior, inferior. Y la sección posterior derecha del hígado que estaba acá, viene la porta derecha y por encima de la porta derecha está el segmento 7 y por debajo el segmento 6. Igualmente, ¿no? La sección anterior derecha del hígado, por encima del segmento superior es el segmento 8, llega a la porta derecha y por debajo será el segmento 5. El segmento 4 va a tener subsegmentos. Completo va a ser la sección medial izquierda o el segmento 4, pero va a tener subsegmentos. El segmento 4A por encima de la porta izquierda y por debajo el 4B. Y en lo que viene a ser la sección lateral izquierda del hígado, igualmente la porta izquierda por encima del segmento superior es el segmento 2 y por debajo el segmento 3. Y el segmento 1 es el segmento más posterior que va a estar entre la porta y la cava. Entonces la parte más posterior es el segmento 1. A veces hay unas mnemotecnias en relación al puño, en relación general para que puedan recordar cada uno de estos segmentos, ¿no? Este segmento 1 entre la porta y la cava, la parte más posterior. Y es así que anatómicamente se divide en cada una de estas secciones y segmentos, y es así que cuando se encuentra una lesión, sea escaquística, sólida, o malformación vascular, o la que fuese un trauma de repente en el hígado, vamos a decir, van a leer ustedes en los informes de ecografía y ortomografía, segmento 2 del hígado, segmento 3, segmento 5, nódulo hepático de tales características, capta o no capta contraste en el segmento 5 y en el segmento 6, ¿no? Porque justamente de acuerdo al corte es que uno va viendo justamente en relación a cada uno de los vasos. Y en hígado sucede algo interesante, en el resto de las vísceras abdominales, cuando uno va disecando las estructuras va encontrándose con la arteria de repente, con la arteria gástrica, entonces vamos a ir disecando para de repente hacer una gastrectomía, una gastritis izquierda de repente. O si vamos a encontrarnos con la arteria cística de repente, porque vamos a quitar la irrigación a la vesícula. Pero en el caso del hígado no vemos, cuando vamos a hacer una resección del hígado no vemos a simple vista cada uno de sus vasos. Y es por eso que el cirujano hepatobiliar tiene que saber ecografía, porque tenemos que hacer ecografía intraoperatoria justamente para encontrar dónde están estos vasos y para poder saber qué cosa es lo que vamos a resecar o no. Y es así que en cada una de las tomografías, de acuerdo al corte, por ejemplo es un corte superior, esta es la cava, hepática derecha, media y izquierda, y van a estar todos los segmentos superiores, ¿no? Todos estos segmentos superiores, ¿no? El 7, el 8, el 4A y el 2. Y conforme ya va apareciendo la porta derecha, o la porta en general, entonces ya serán los segmentos inferiores, ¿no? El segmento 6, el segmento 5, y para la izquierda el 4B y el segmento 3. Y lo que comentábamos de que el caudado, que era el más posterior, justamente está entre la porta y la cava.
Entonces, cuando uno puede ver una tomografía, vamos a poder también, una resonancia o igualmente una ecografía, para quienes hacemos, vamos a poder diferenciar qué segmento es, cuál es la relación del nódulo o de la malformación vascular o del quiste en relación a los diferentes vasos. Entonces, en base a ello, fue que en el año 2001, en la ciudad de Brisbane, en Australia, en la ciudad de Brisbane, pueden ir haciendo sus, ¿cómo se llama? Sus recolectas para que cuando terminen en la universidad se vayan de viaje promoción a Brisbane. Van a darme la foto por si acaso. Bien, ¿por qué no? Puede ser. Bien. Entonces, en Brisbane en el año 2000 se hace esta reunión. ¿Por qué? Porque antes del 2000 las resecciones hepáticas, a veces si estábamos en Lima, de repente le decíamos hepatectomía derecha, o le decíamos lobectomía derecha, o le poníamos algún otro nombre, y si estábamos en París, de repente no era lobectomía derecha, sino era hepatectomía derecha, el nombre que le decía, obviamente dependiendo del idioma, ¿no? Entonces, como no se tenía un consenso exacto de la nomenclatura que se tendría que dar para ello, es que evidentemente en la ciudad de Brisbane es que se fueron todos los cirujanos HPV para poder justamente dilucidar y ponerle un nombre a cada uno, en cosa de que si se hace una hepatectomía derecha en Lima, en Berlín o en Barcelona, el término es exactamente el mismo, lo único que va a variar es el idioma, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del hígado derecho, es decir, la línea de Kant, la línea cabo-vesicular, sacamos la sección anterior y posterior del hígado derecha, estamos hablando de una hepatectomía derecha. Y si vamos de Chiantli hacia línea cabo-vesicular hacia la izquierda y sacamos los segmentos 2, 3 y 4, es decir, sección medial y sección lateral izquierda del hígado, estamos hablando de una hepatectomía izquierda, ¿no? Bastante sencillo realmente. Igualmente, ¿no? Si vamos a hacer una resección hepática de los segmentos 8 y 5 que corresponde a la sección anterior derecha, lo llamaríamos una seccionectomía anterior derecha. Y si vamos a sacar la sección posterior derecha, es decir, segmento 7 y segmento 6, seccionectomía posterior derecha. Si vamos a sacar el 4, ¿no? Que es la sección medial izquierda del hígado, ¿cómo lo llamaríamos? Seccionectomía medial izquierda del hígado. Y si vamos a sacar la sección lateral izquierda del hígado, que es el segmento 2 y 3, entonces estaríamos hablando de una seccionectomía lateral izquierda del hígado. Bastante sencillo, de acuerdo a los nombres, evidentemente le ponemos ectomía, porque es una exéresis de ese segmento. Y si vamos a sacar un segmento, le diremos segmentectomía, pero tenemos que decir qué segmento, ¿no? No vamos a dejarlo en el reporte operatorio como segmentectomía del 2, del 3, del 6, del 7, del que fuese. Y las bisegmentectomías son dos segmentos contiguos, pero en línea horizontal, ¿no? Como el 5-6, como el 7-8, como el 4-3 o como el 4A y 2, por ejemplo, 4B y 3, por ejemplo. Igualmente, cuando decimos bisegmentectomía, tenemos que especificar, por ejemplo, acá sería bisegmentectomía del 5-6. Y de hecho, la vesícula biliar, ¿en qué segmentos del hígado están? Pregunto. 5 y qué más, y 4B, ¿no es cierto? Cuando nosotros llevemos cirugía general, cuando existe cáncer de vesícula, tenemos que hacer una colecistectomía radical. Y cuando hacemos la colecistectomía radical, tenemos que sacar el segmento 5 y el 4B. Y a eso se le llama una bisegmentectomía del 5 y 4B. ¿Ok? Por ejemplo. Y bien, si además el tumor de repente es muy grande y no solamente sacamos el hígado derecho, sino también tenemos que sacar el segmento 4, entonces hablaremos de una hepatectomía derecha ampliada. Igualmente es la izquierda, ¿no? Si de repente el tumor, las tumoraciones son muy grandes y no podemos sacarlo solamente con el hígado izquierdo y tenemos que ampliar, entonces hablaríamos de una hepatectomía izquierda ampliada. Bien, lo importante cuando hablamos de resección hepática no es tanto lo que se saque, sino cuánto queda. ¿Por qué? Porque en el hígado tiene una ventaja el hígado en relación a otros órganos, es el poder de regeneración. Entonces el hígado se regenera bastante bien, pero se regenera bastante bien cuando el hígado es un hígado sano. Cuando es un hígado cirrótico, a veces su regeneración es también aberrante, y por eso que se forman nódulos de regeneración aberrantes y fibróticos, por ejemplo, ¿no? Entonces en esos pacientes probablemente no se pueda hacer una resección adecuada. Y es importante saber cuánto es lo que va a quedar, porque lo que queda es lo que sea suficiente para que el paciente pueda vivir y no haga una insuficiencia hepática post-hepatectomía. Entonces tenemos que definir el volumen residual funcional del hígado, como lo medimos con volumetría,
también tendríamos que hacer una scintigrafía, en nuestro país no hay. También podríamos hacer medición con verde endocianina, que se hace en otras latitudes, nosotros no tenemos, pero cuanto menos lo que tenemos es volumetría con tomografía o con resonancia. Tenemos que saber la función hepática, porque no es lo mismo un hígado sano, un hígado de repente de un paciente con una hepatopatía crónica, o con una, de repente portador de hepatitis B o hepatitis C, un paciente con cirrosis, por ejemplo, o un paciente que recibió quimioterapia y la quimioterapia, el tipo de quimioterapia fue un poco hepatotóxica. Es importante tener en cuenta esa función hepática. La ausencia de metástasis extrahepáticas, eso va a depender del tipo tumoral, no en todas se cumple. La ausencia de trombo tumoral, igualmente en cava o porta principal, usualmente es un criterio de no resecabilidad. Y importante también es el estado general del paciente, ¿no? El status performance del paciente. No es lo mismo un paciente, seguramente como cualquiera de los que están sentados acá, que un paciente de repente con un EPOC severo o con un ICC de repente grado 4. Y lo otro, no menos importante, la logística hospitalaria. Como si yo estoy en un hospital, probablemente nivel 1, no voy a tener la logística suficiente para poder solucionar una resección hepática, por lo tanto tendría que referirlo a un centro que exista cirugía HPV o cirugía hepatobiliar-pancreática. Y lo importante es evitar justamente esa falla hepática en el postoperatorio, justamente midiendo función hepática y volumetría. Importante lo que hemos comentado hace un momento, que debemos hacer ecografía intraoperatoria. Si vamos a operar hígado tenemos que tener ecografía intraoperatorio, conocer esto de la maniobra de Prinkle, que hace un momento ya han visto el vídeo. Ponernos de acuerdo con el anestesiólogo antes de hacer la transección hepática, porque tiene que llegar un PVC es menos de 5 milímetros de mercurio, porque si ya es más comienza a sangrar, no queremos nosotros que sangre. Y tenemos que, finalmente, lo que quede no solamente es importante el volumen, sino que tenga un adecuado inflow y outflow. ¿A qué me refiero? Un adecuado flujo de entrada, es decir, que queden las ramas que llegan al segmento o a la sección de hígado que vamos a dejar, y también las venas que salen, ¿no? En este caso sería la rama de la arteria hepática, la rama de la porta, en el inflow, y en el outflow sería la rama hepática o suprahepática que sale del segmento que vamos a dejar. Bueno, y para la volumetría hepática es importante saber cuánto es lo que vamos a sacar. Acá, por ejemplo, si vamos a sacar todo el hígado derecho, haremos una hepatectomía derecha, entonces tenemos que saber que el remanente va a ser el hígado izquierdo, 2, 3, 4 y el segmento 1. Y en base a eso va a haber una fórmula que al tomografista lo que tenemos que pedir es el volumen total, el volumen tumoral y el volumen de los segmentos que se van a quedar. Tenemos que darle ese dato para que se pueda sacar finalmente cuánto de volumen se va a quedar en una eventual hepatectomía, ¿no? O resección hepática. ¿Y cuánto es con lo que puede vivir un hígado normal? Con un 25%. Otras literaturas hablan de 20, otras de 25%, entonces para ser un poquito conservadores, tendríamos que tener más del 25% en esa volumetría hepática del hígado del parénquima residual funcional para poder plasmar la resección hepática. Pacientes con quimioterapia más del 30%, y en pacientes con cirrosis Schindler sin hipertensión portal podríamos dejar un 40 o 50% de volumen residual. Entonces, vamos a suponer que en el paciente anterior hacemos una hepatectomía derecha, medimos el volumen del lado izquierdo y el segmento 1, y si es más del 40 o 50% en un paciente cirrótico Schindler sin hipertensión portal, sí podremos hacer la resección. ¿Ok? Bien, pero en los otros pacientes, por ejemplo, si tienen hipertensión portal, no hay forma. Y cuando sucede eso, que no tenemos el volumen necesario para que el paciente pueda vivir y no haya insuficiencia hepática, tenemos que hacer algo que es la embolización portal. Es decir, por ejemplo, en este paciente, supongamos que acá vemos el hígado izquierdo pequeño, el hígado derecho hay algunas metástasis, sacamos el hígado izquierdo, de repente tiene menos del 25% en un hígado sano. Entonces el radiólogo intervencionista coloca un catéter, digamos, a nivel de la porta, puede ser transepático, transmular, a nivel de la porta derecha, ¿no? Lo emboliza, y después de 4 semanas volvemos a tomar la tomografía con volumetría, y en teoría debiera crecer este parénquima, ¿no? Que acá, evidentemente, de este volumen ha crecido este, ¿no? Un hígado sano, más del 25%, ya podríamos operar. Son técnicas que nos va a ayudar a lo que viene a ser tratar de salvar a algunos pacientes de alguna manera que no tienen de inicio un volumen residual adecuado.
Entonces, más o menos para que se entienda esta embolización, vamos a ver este vídeo. Este es un paciente que es un paciente cirrótico Chaila sin hipertensión portal y que justo el hepatocarcinoma está a nivel de la suprahepática derecha. Lo que obligaría a sacar el hígado derecho. Sin embargo, vamos a avanzar un poco. Entonces tendríamos que hacer una hepatectomía derecha. Vamos a ir atrás. Y entonces, obviamente, primero tendríamos que hacer un estadiaje al paciente. Supongamos que no hubiera metástasis, el paciente tiene un buen estatus performance. Entonces le pedimos una volumetría hepática. Justamente vemos el volumen tumoral, el volumen total, el volumen de lo que queremos dejar que es el hígado izquierdo. ¿Cuánto nos sale? Vamos a ver cuánto nos sale en la volumetría. Nos sale un 31%. ¿Qué hacemos en este paciente? 31% Chaila sin hipertensión portal. ¿Podemos operarlo mañana en la hepatectomía derecha? Sí. ¿Qué dice por allá? Sí, también dice. ¿Qué dice por allá? El que se está quedando dormido por ahí, creo. Mayor de 40 o 50, ¿no es cierto? Entonces, en este paciente, lo que tendríamos que hacer es justamente una embolización de la porta derecha, para que crezca justamente el hígado izquierdo. Y en la animación que se va a ver aquí, va a ver cómo se hace esta embolización a grandes rasgos para que más o menos se pudiera entender. Se mete el catéter intrahepático, se coloca, esto lo hace la radiología intervencionista, en la porta derecha, se coloca un plasma en esa zona y finalmente ese plasma está ahí. Y finalmente, justamente para tapar toda la derecha, para embolizar todo lo que es la derecha, y embolizar el tronco principal izquierdo. Y se utiliza el cácaro quesinoquilato para poder embolizar toda la zona del lado derecho. Entonces se esperan las 4 semanas y si no progresa la enfermedad, se vuelve a hacer el estadiaje, se toma otra volumetría con tomografía y vemos cómo el hígado crece. 63%, más de 40 o 50, sí. Ahora sí podemos hacer una hepatectomía derecha. Antes no, porque lo llevaríamos a una insuficiencia hepática y la muerte del paciente. ¿Okay? Puede ser que usted hizo la mejor hepatectomía derecha, pero se murió el paciente porque justamente no le dio el chance al mejor volumen residual funcional. Y evidentemente hizo insuficiencia hepática. Bien, entonces, bueno, estas son las indicaciones, evidentemente, menos del 25% hígado normal, menos del 30% paciente con quimioterapia, menos del 40 o 50% hígado cirrótico. Acá hay que agregar cirrótico, Chaila sin hipertensión portal. Con hipertensión portal no se reseca en los pacientes, muy excepcionalmente, y eso es sacar localmente. Son términos mucho más avanzados, el concepto que queda es este. ¿Ok? Bien. Entonces, en la paciente, teníamos una paciente que pudiera llegar ¿cómo se llama? A la posta de repente donde ustedes están. Obviamente ustedes van a referir seguramente al paciente, pero hay que tomar en cuenta algunos criterios, ¿no? Porque el paciente te va a preguntar, ¿y qué me van a hacer? ¿No? ¿Para qué me van a mandar a Lima? ¿Por qué me van a mandar a Huancayo? ¿Por qué me van a mandar de repente a Arequipa, a la ciudad, si yo estoy acá y no necesito? El paciente mujer de 70 años, antecedentes de hipertensión, diabetes ACV, hipercolesterolemia, una cirugía básicamente de ojo, catarata de ojo derecho, a propósito de lo que ya llevaron a oftalmo, cirugía de desprendimiento de retina ojo izquierdo. Y bueno, esta paciente evidentemente toma su medicación propia de sus comorbilidades, ¿no? Clopidogrel, losartán, metformina, atorvastatina, y aparentemente con eso se controla. Y 3 meses antes de que venga vuestra consulta, el paciente cursa con vómitos de tipo intermitente que se vuelven recurrentes, una baja ponderal de 5 kilos, no hiporexia, y le hacen una ecografía en un lugar, en una clínica privada, y le encuentran una tumoración que ocupa todo el óvulo derecho. Le toman una tomografía. Ahora vamos a ver la tomografía. Y bueno, sus funciones mentales están estables, un poquito con tendencia a la hipertensión, pero todavía podemos considerarlo casi normal. El abdomen blando, depresivo y no doloroso, sin embargo palpan un hígado a 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho. Y encontramos esto, ¿no? Una tumoración que ocupa casi todo el hígado derecho. Esta es la porta izquierda, la porta derecha está totalmente tomada por la tumoración. Si uno mide la tumoración acá, mide 102 milímetros, o sea, ¿no?
por 14, estos 102 milímetros por 145 milímetros de longitud. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el plan a seguir? ¿Qué tipo de cirugía se plantea? ¿Cuál sería el plan a seguir en ese paciente? Ustedes están en, no sé, pues en un centro de primer nivel, de repente Arequipa, se me acuerdo. Ya, ok, pero aparte de eso, ¿qué pasó? Ya, Javier hace una volumetría por tomografía, correcto, entiendo. Ok, pediríamos, entre nuestro plan sería supuestamente la vamos a enviar para eso a otro. ¿Qué más hacemos con el paciente? ¿Qué más hacemos? Pruebas de uso, ¿qué pruebas? Por ejemplo. No sabe. ¿Usted no sabe nada? ¿Qué más hacemos con el paciente? Lo deriva, lo deriva. Porque hace un rato fui con su colega me dijo, no, no vamos a derivar, pero no me explico nada. Tampoco le explico. Esa es la parte. Pueden equivocarse. Ya, ok, podemos avanzar con el preoperatorio, sí, pero una cosa importante en oncología, y esto es medicina internacional, es hacer el estadiaje, ¿no? Tendríamos que decir, vamos a derivarlo, pero de repente, mientras tanto, en este, no sé, pues en el hospital donde estamos, de repente podemos hacer una tomografía de tórax y una tomografía de pelvis, ¿no? Para justamente ver si no hay metástasis o no. Porque si hubiese metástasis, entonces ya no lo derivaríamos a cirugía HPV, sino tendríamos que derivarlo seguramente a oncología, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digo yo, ¿no? Bien, entonces, bueno, para hacerlo rápido pensamos hacer obviamente una hepatectomía derecha, es la idea, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Un estadiaje, ¿no? Un estadiaje previo, ¿no? A ver si hay metástasis o no. Y si no hay metástasis, bueno, pedimos, le decimos, no señora, sí, vamos a derivarla porque vamos a completar acá su estadiaje, su preoperatorio en el caso para tener un basal y todo, el perfil hepático que por ahí comentaron las transaminasas también, o patasa, también, bilirrubinas y albúminas. Y vemos que este paciente tiene un volumen residual funcional del 21%. ¿Qué hacemos? Embolización del porta derecho, ¿no es cierto? Eso es lo que sería el plan a seguir con esta paciente. Entonces, más o menos le tendríamos que explicar a grandes rasgos para que más o menos pudiera comprender más o menos el plan a seguir de este paciente. Y si completamos el estadiaje, podríamos incluso orientarla mucho mejor. Porque es importante saberlo y no decir derivarlo, porque sería muy fácil estudiar medicina, ¿no? Lo derivo. Yo voy a ser un médico serumista del primer nivel y ¿qué voy a hacer? Lo derivo. Y punto, ¿no? Pero no, nosotros tenemos que saber si podemos ayudar al paciente o qué otros exámenes auxiliares, laboratorio, imágenes le podemos ayudar. Tenemos que de alguna manera conversar con el paciente y su familia para de alguna manera de repente darle cierta tranquilidad, ¿no? De que cuál va a ser más o menos el manejo que va a seguir el paciente. Porque sabemos que las transferencias en nuestro país demoran la vida, ¿no? MINSA, de salud, Fuerzas Armadas demoran mucho. Entonces tenemos que ir orientándolo y de alguna manera también administrativamente gestionar para que de repente salga una transferencia rápida, ¿no? Bien, esto es una volumetría, el paciente después el 40% y bueno, después se puede hacer su hepatectomía derecha. Esto es ecografía, cirugía abierta, laparoscópica. En robótica, a propósito de la robótica que yo llevo al país, se tiene que poner un brazo laparoscópico para hacer la ecografía. El robot no se le puede poner en el brazo robótico el ecógrafo. Y las resecciones hepáticas son anatómicas o no anatómicas. Y cuando hablamos de resecciones anatómicas nos referimos a todo el brisbane. Hepatectomía derecha, izquierda, ampliada, hepatectomía, ¿no? Y va a ir para algunos tipos de tumores que por su biología tumoral tienen que hacer resecciones anatómicas. Por ejemplo, hepatocarcinoma.
por ejemplo, colangiocarcinoma. Y las secciones no anatómicas son las secciones que no siguen el brisbán prácticamente del nódulo o de la tumoración, que dan un margen de 1, máximo 2 centímetros alrededor, no tanto su borde contiguo como en el posterior, con el radial, ¿no? Y sería suficiente con ello por su tipo de biología tumoral. Por ejemplo, las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal. Por ejemplo, los igualmente metástasis o tumores neuroendocrinos. Pueden ser incluso hasta metastasectomías, ¿no? Sacar varias metástasis, ¿no? Digamos, y sacándolo de manera local, por así decirlo. Recesiones locales, son las no anatómicas, no siguen el brisbán. Y las incisiones para recesiones hepáticas pueden ser medianas, supraumbilical, a veces hay que ampliar la infraumbilical, la incisión de Marcucci, la incisión de Mercedes, por el propósito del logo de Mercedes-Benz, la incisión de Chevron. O sea, ustedes van a tener sus Mercedes y también se van a viajar a brisbán, está bien, que van a la foto. Esto de Pringle ya lo vimos, 15 minutos clampaje y 5 minutos de desclampaje. Va a depender, a veces podemos aumentar más el tiempo de clampaje o desclampaje dependiendo si el hígado es sano o no, pero para términos en general y básicos, este es el concepto que tienen que recordar, otro es un poquito más fino. Para transección hepática tenemos que tener logística, como este disector PUSA, que es un disector ultrasónico, el Aquamantis, que se utiliza a mayor frecuencia para coagular el hígado, diferente instrumental en general para cirugía, ¿no? Importante el estado de performance del paciente, lo que comentamos, porque si el paciente de repente tiene un ICC severo, ICC grado 4, depende de un EPOC severo, y estamos en esa misma paciente que vamos a hacer, no va a tolerar una hepatectomía derecha probablemente, ¿no? Entonces en esos pacientes de repente solamente podríamos darle algún tipo de paliativo o algún tipo de evaluación por oncología, ¿no? Pero hay pacientes que sí pueden tolerarlo. Y vamos, esto de los abordajes de las recesiones hepáticas lo voy a dejar ahí para que lo lean. Vamos a avanzarnos, no nos vamos a dar la vida. La maniobra de Hangin es una maniobra que nos ayuda a disecar entre hepática derecha y hepática media, se pasa una cintilla y eso nos va a ayudar, como ustedes lo ven acá, que cuando uno hace la transección, vean justamente que cuando llega la cintilla no tenemos que pasarla porque detrás está la cava y es mejor ver la cava por fuera que por dentro, ¿no? Porque si no salga y los cirujanos nos estresamos. Bien chicos, hasta ahí alguna pregunta de la parte hepática para pasar al tema del páncreas. Revisen las diapos que les he dejado ahí. Bien, en relación al páncreas, algunas cosas, ¿no? En relación al páncreas, el páncreas es un poquito más sencillo, por así decirlo, porque no tiene tantos segmentos, ¿no? Y tiene lo que es un proceso uncinado, que está entre la cabeza y los vasos aórticos, en la cabeza del páncreas, que prácticamente comparte circulación con el duodeno, ¿no? Con toda la rodilla duodenal, el cuello, que por ahí me comentaron hace un momento que justo detrás del cuello es que se une la vena mesentérica superior con la esplénica para formar la porta y irse hacia el hígado. Y vamos a tener después de ello lo que viene a ser el cuerpo y la cola. Y su irrigación básicamente va a estar dada por la arteria gastroduodenal, rama de la hepática, que va a ir dando justamente los ramos de la pancreatoduodenal superior, todos los ramos pancreatoduodenales superiores, anterior y posterior lo va a dar la gastroduodenal. Y toda la arcada de la pancreatoduodenal inferior va a estar dada por la mesentérica superior, ¿no? Esta es la mesentérica superior. Y todos los ramos para lo que viene a ser el cuerpo y para fundamental esto va a ser solamente para la cabeza, ¿no? Pero para el cuerpo y la cola fundamentalmente vamos a tener a la arteria esplénica, ¿no? Y todos sus ramos, ¿no? Todos sus ramos transversos, transversales, la pancreática magna, la pancreática dorsal también. Y para lo que viene a ser la vena, fundamentalmente la vena esplénica, primero va a unirse a la mesentérica inferior y después a la mesentérica superior y formar la porta, ¿no? Todos estos ramos van a ayudar de alguna manera a que se desagüe el páncreas, ¿no? Y de hecho cuando hacemos por ejemplo una pancreatectomía corporocaudal nos tenemos que ligar sin preservación del vaso, tenemos que ligar tanto arteria esplénica como vena esplénica. Los ganglios, muy similares a los ganglios gástricos. Y obviamente vamos a tener que hacer una disección, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de páncreas vamos a tener que hacer toda la resección de los ganglios del tronco celíaco y sus ramos, ¿no? Hepática, epidémica, gástrica izquierda. Y de lo que viene a ser todo el hepatoduodenal y los retropancreáticos que vienen a ser los grupos 13. Bien, entonces, en páncreas hay varios tipos de cirugía, pero para sintetizar lo que son resecciones de páncreas, fundamentalmente tenemos dos, ¿no? Uno que es la duodenopancreatectomía de Willow, ¿no? Que es justamente sacar la cabeza del páncreas y la única forma es sacar los páncreas por duodeno.
que si bien es cierto, a veces es factible sacar solo el páncreas o solo el duodeno, pero esto es muy fino y solamente es para tumores no cancerígenos. Y ese tumor, los tumores periangulares, ¿cuáles son los tumores periangulares? Cabeza de páncreas, ¿qué más? ¿No escucho? ¿Qué? La de duodeno, ok. ¿Cómo se llama? Los ampulomas, ¿ok? ¿Qué más? Los de atrás, a ver chicos, a ver, despiértalo el señor que está durmiendo. ¿Qué más, doctor? Especialista en el sueño. Después nos comenta cómo es la terapia del sueño. ¿Qué más? Ampulomas, tumores de cabeza de páncreas, tumor de duodeno, segunda porción sobre todo, ¿no? Podría ser también tercera porción, primera, pero realmente la de segunda porción es la que más. ¿Qué más? ¿Algo más? Debía brillar, ¿no es cierto? Los colangiocarcinomas distales, ¿no es cierto? Entonces, todos esos tumores periangulares, si es que no hay contraindicaciones, podemos hacer una duodenopancreatectomía de Whipple. Las contraindicaciones fundamentalmente van a ser que no haya metástasis. A diferencia del cáncer colorectal, el adenocarcinoma de todos los tumores periangulares son muy malos, por así decirlo, y cuando hay metástasis no se puede hacer más nada, ¿no? A diferencia de un tumor de recto, por ejemplo, que tiene metástasis hepática, sí se puede sacar la metástasis hepática y tiene una buena sobrevida. En el caso de los adenocarcinomas de los tumores periangulares no es así. Excepcionalmente habrá casos donde sacan alguna metástasis, pero el pronóstico no es bueno realmente, la sobrevida. Y la otra contraindicación es el compromiso del tronco ciliar con sus ramas principales o la arteria mesentérica superior en más de 180 grados. Bueno, estas son las guías del NCN, que tanto para páncreas como para hígado también. Y los tumores resecables del hígado, del páncreas, perdón, de la cabeza del páncreas, por ejemplo, y del cuerpo también. Por ejemplo, acá es un tumor de la cabeza del páncreas. Esta es vena mesentérica superior y arteria mesentérica. Si ustedes se acuerdan, cuando comentábamos de la cabeza y del proceso ursinado, comentábamos justamente que estaba el vaso mesentérico, ¿no es cierto? Vena y arteria mesentérica, que es lo mismo que vemos acá. Entonces, cuando vemos de que en la tumoración de la cabeza del páncreas, y vemos una interfase que se logra definir tanto vena mesentérica como arteria mesentérica, están separados de la tumoración de la cabeza del páncreas, esto es resecable. Y no hay, obviamente, compromiso del tronco celíaco, no hay metástasis en la aorta distal, no hay metástasis en general, este paciente es resecable. Pero ¿cuándo es borderline? ¿Cuándo es borderline? Cuando ya hay compromiso de la vena mesentérica, que pudiera ser más o menos de 180, y la arteria mesentérica superior en menos de 180. Y ya son irresecables cuando ustedes ven de que tanto vena y sobre todo la arteria ya está imbuida prácticamente en el tumor. Esto de borderline y localmente avanzado, fundamentalmente, probablemente se le pueda dar la quimioterapia de rescataje, ¿no? Y si no se puede rescatar, simplemente no se puede hacer nada. Y estos tumores resecables, cuanto menos para tenerlo en cuenta, los tumores resecables, la vena mesentérica puede estar adherida, sí, pero en menos de 180. Y si es más de 180, no la pueden deformar de todo, tiene que haber un extremo proximal y distal. ¿Es factible resecar vena mesentérica en una cirugía de Whipple? Sí. Pero si tenemos un cabo proximal y distal que después se reseca con el tumor la parte que está mal y podamos juntarlo. Usualmente cuando es más de 180 grados es un poco difícil, pero si el compromiso es parcial y no total, es factible. Cuando el compromiso es total, como en la tomografía que hemos mostrado al final, no hay forma, sencillamente. Y igualmente, ¿no? Todavía son borderline cuando la arteria mesentérica superior tiene menos de 180 grados, pero cuando tiene más de 180 ya es una contraindicación para la resección, tanto de tumores de cabeza de páncreas como tumores de cuerpo y fuera. Totalmente imbuido, ¿no? Sobre todo arteria y vena, totalmente acá no hay forma, está totalmente imbuido y no hay forma de dejar vena mesentérica. Y en la arteria totalmente imbuida en más de 180 grados. No hay forma de hacer resección hepática. Pero cuando podemos hacer resección hepática, es decir, cuando estamos en el primer escenario, podemos hacer la incisión de Chevron, podemos hacer incisiones medianas suprainfraumbilical. En algunos casos, como aquí, va a ser con preservación de píloro, que algunas escuelas dicen de que es bueno para evitar justamente el retardo del vaciamiento gástrico y con esto que el paciente tenga mucho reflujo. No está del todo demostrado, pero algunas escuelas dicen que es mejor. Y la duodenopancreatectomía de Whipple sin preservación de píloro, donde se saca el ángulo,
O sea, es una cirugía bastante grande, ¿no? Porque se saca el antro gástrico, se saca todo el duodeno con la cabeza del páncreas, incluso se llega hasta el 3 y los primeros centímetros del yeyuno también salen. Sale también con vía biliar principal, sobre todo la zona del colédoco y la vesícula. Y después la reconstrucción, en este caso cuando han hecho con el estómago, hay que hacer una gastroentero, hay que hacer una pancreato-yeyunal y hay que hacer un hepático-yeyunal también, ¿no? Entonces una cirugía bastante extensa, una reconstrucción también bastante trabajosa, ¿no? La maniobra de Cattell nos ayuda para encontrar la cabeza del páncreas y el duodeno, y esto nos va a ayudar fundamentalmente porque tenemos que cortar el pareto cólico derecho y liberar todo el mesenterio del colon ascendente y del colon transverso para poder ver la cabeza y el cuerpo y la cabeza del páncreas y el duodeno. Tenemos la maniobra de Kocher que también nos termina ayudando fundamentalmente si esta nos ayuda a ver la parte anterior de toda la rodilla duodenal con la cabeza del páncreas. La maniobra de Kocher nos va a ayudar a ver la parte posterior de ella, ¿no? Entonces, prácticamente el peritoneo alrededor de todo el duodeno, primera, segunda y tercera porción, comenzamos a disecarlo y finalmente levantamos el duodeno con la cabeza del páncreas y podemos ver en la parte posterior del riñón, vena renal, cava y aorta. Entonces podemos ver todo ello y con ello podemos ver también que no haya infiltración, porque si hay infiltración no podemos hacer nada. Y simplemente si todo está ok, podemos hacer la resección correspondiente. Y después vamos a tener que cuando tenemos algunos tipos de lesiones o neoplasias en el cuerpo o la cola del páncreas, igualmente, ¿no? Podemos hacer pancreatectomías corporocaudales o llamadas pancreatectomías distales, sí, pero siempre y cuando no haya metástasis, dependiendo del tipo tumoral, ¿no? Y que no haya compromiso del tronco celíaco, de la arteria hepática, de las ramas del tronco celíaco, de invasión local a estómago, colon, riñones y ganglios celíacos o mesentéricos positivos. Lo que se hace es esto, dos formas, ¿no? Sin preservación de vaso, ¿no? Usualmente son los tumores que están en la cola o en el cuerpo, en el caso de adenocarcinomas, por ejemplo, entonces ahí tenemos que sacar todo, sobre todo cuando hay compromiso de la cola. Y es sin preservación de vaso porque tenemos que sacar el vaso también, ¿no? Por su continuidad del cuerpo, de la cola con el vaso y también para terminar con su irrigación. Entonces ahí nos vamos al nacimiento de la arteria esplénica como al nacimiento de la arteria, de la vena esplénica, lo ligamos y se libera todo el páncreas, cuerpo y cola y vaso de todo el mesenterio. Obviamente que hay que cortar también los ligamentos del vaso. Y tenemos otros tipos, la pancreatectomía distal con preservación de vaso, cuando no nos vamos a la raíz de la vena y arteria esplénica, sino lo que vamos a ir haciendo es ir cortando, ligando y cortando cada uno de los vasitos, ¿no? De los vasitos transversos, ¿no? Laterales que salen de la esplénica y de la vena, que van hacia el cuerpo y la cola del páncreas. Entonces hay que estar disecándolos, ligándolos, oclipándolos y cortándolos, ¿no? Y fundamentalmente cuando no hay compromiso de la cola. Y el tumor que está en el cuerpo y de repente es un tumor, pudiera ser benigno o pudiera ser maligno, pero no un adenoceano, pudiera ser de repente un neuroendocrino, un GIS, por ejemplo, ¿no? Un tumor maligno, pero un poco más benevolente que los anteriores. Entonces, en esos casos, podemos hacer una pancreatectomía distal o esplenectomía corporocaudal con preservación de vasos. Bien, chicos, ahí les dejo el link de los vídeos de la cirugía. No se vayan porque voy a pasar lista. Preguntas, dudas, comentarios.